Este eje presentamos el panel Hacia una economía familiar inclusiva, herramientas necesarias para promover el acceso a la economía formal, la generación de ahorro, la administración del riesgo y el consumo consciente, el rol del Estado. Esta ponencia estará a cargo de María José Roa. María José Roa es doctora en Economía y Ciencias Empresariales, docente e investigadora. Publicó numerosos trabajos. Actualmente es investigadora en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA. Coordina el programa de Educación e Inclusión Financiera en los bancos centrales del CEMLA y es miembro del Comité de Investigación del International Network on Financial Education de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Diserta también en este panel Alexandre Roy. Es doctor en Sociología Económica del Desarrollo, docente de grado y posgrado, investigador del CONICET y del Centro de Estudios Sociales de la Economía del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Tiene un máster en estudios sobre el desarrollo y una maestría en ciencias políticas. Desempeña distintos cargos académicos y es autor de numerosas publicaciones. Al doctor Roy le cedemos la palabra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada quiero agradecer al Banco Central por la invitación. Quiero también resaltar la importancia de la organización de esas jornadas en el marco de las jornadas monetarias y bancarias. Creo que es una de las primeras ediciones que abre un espacio a la reflexión sobre las cuestiones financieras relativamente novedosos, y justamente aprovechar ese espacio para poner en agenda algún tipo de discusión. Y bueno, agradezco en particular a Walter Bosicio por la invitación, por estar acá. Lo que les voy a presentar hoy es una agenda de investigación de un grupo, agenda que se desarrolla tanto en el Centro de Estudios Sociales de la Economía del IDAES, en la Universidad Nacional de San Martín, como en un centro del CISBA, dirigido por Ariel Yandet, que está allá al fondo. Con lo cual lo que voy a presentar es el resultado de un trabajo colectivo realizado en los últimos 5 años, básicamente en torno a la financiarización de los trabajadores de la economía popular, y donde hemos desarrollado una serie de encuestas asumiendo la carencia de algunos datos sobre justamente cómo se financiarizaron los sectores populares. Voy a hacer bastante énfasis en la dimensión más relacional de las finanzas, es decir, tratar de ver cómo a través de la financiarización de la vida social se va produciendo nuevos tipos de relaciones sociales dentro de las sociedades contemporáneas y qué tipo de problemáticas políticas nos abre en la agenda futura en nuestro país. Pensar la financiarización de los trabajadores en la economía popular está en el centro de nuestra agenda. ¿Por qué? Porque asumimos justamente que la sociedad se ha financiarizado, es decir, no es, lo cual no es totalmente nuevo. Si ustedes siguen los trabajos de Laurence Fontaine, la financiarización de los trabajadores de la economía popular existe desde tiempos lejanos, desde el antiguo régimen por lo menos, pero toma hoy en día una dimensión particular, y una dimensión particular por la dinámica que está teniendo el capitalismo a nivel mundial y por la manera en la cual, en particular, incluye a los trabajadores dentro de la relación financiera. En ese sentido, un primer comentario tiene que ver con el tipo de categorías que queremos usar para
trabajar sobre los sectores populares. Muchas veces se usa la categoría de microempresarios, sobre todo cuando se habla de microfinanzas, de microcréditos, o se usa la categoría de pobres, o se usa la categoría de excluidos. Nosotros preferimos trabajar justamente con la categoría de trabajadores por una buena y simple razón, es que gran parte de los que son objetos de las finanzas populares son trabajadores y lo vamos a justificar más adelante. Segundo punto, que es propio a un proceso que ocurrió en toda América Latina, que se ve una expansión del consumo financiarizado de los trabajadores, es decir, que gran parte de la manera en la cual los trabajadores han estado vinculados con el sector financiero tiene que ver con una ampliación del consumo y un consumo particular que es un consumo financiarizado, básicamente el consumo por cuotas. Y esa relación del consumo por cuotas es una de las formas en la cual los trabajadores de la economía popular han sido incorporados al mundo financiero. En ese punto discutiremos la idea de que hay realmente una exclusión financiera, sino que justamente trabajaremos más bien la idea de que la forma en la cual se ha incluido los trabajadores de la economía popular en las finanzas es una forma particular. Y eso lo vamos a fundamentar sobre una serie de encuestas que hemos realizado. Tercer punto, esa expansión del consumo financiarizado de los trabajadores plantea un problema de nuevas subjetividades políticas provocado por las relaciones de deudas en la cual se inscriben los trabajadores. Es decir, si asumimos que son efectivamente trabajadores, y lo podremos discutir más adelante, si asumimos que su consumo está financiarizado, y eso lo vamos a demostrar más adelante, eso implica que gran parte de esa población, que equivale en Argentina a 25% de la población argentina, gran parte de la población está preocupada por cómo llega a saldar sus deudas. Y sobre todo en una población que básicamente tiene un imperativo moral muy fuerte en saldar sus deudas. Eso es un problema para la política en el sentido de que pensar la manera en la cual los trabajadores se incluye de ese tipo de relación financiera hace que a la noche, como decía una de nuestras encuestadas, a la noche, nos decía esa señora, estoy encuentada, que significa que a la noche hago cuentas para ver cómo llego a pagar mis deudas. Eso es un problema para nosotros fundamental porque tiene que ver con la manera en la cual algunos sectores se vinculan con las políticas públicas, se vinculan con el dinero, se vinculan con su subjetividad y con su proyección a futuro. Lo que vamos a trabajar en nuestra perspectiva, que lo que hace, lo que define a los trabajadores de la economía popular que están financiarizados a través del consumo y que tiene una subjetividad política particular, tienen que ver básicamente con 4 grandes factores. Pasaré rápidamente sobre ello, pero podemos volver más adelante sobre eso también. Esos 4 factores son los siguientes. 1, son trabajadores que están en una relación fiscal particular con el Estado, si pagan impuestos, básicamente impuestos indirectos, pero esa relación fiscal no está asociada significativamente al hecho de ser acreedores de derecho, que es algo totalmente distinto a lo que ocurre en los sectores medios o altos, y eso es propio, si quieren, una sociología fiscal, donde en general el hecho de pagar impuestos está asociado a una lógica de derecho. Esos trabajadores pagan impuestos, pero no necesariamente sienten que son acreedores de derecho por el hecho de pagar impuestos. Es una primera característica de esos trabajadores, y eso vamos a ver que es importante desde el punto de vista de la relación fiscal financiera en la cual se inscribe. Segundo punto, la valorización del trabajo de esos trabajadores es justamente una valorización baja. Si quieren, los convenios de valorización del trabajo son sumamente bajos y eso objetiva una posición en una jerarquía social. Tercero, entra en una relación deudor-acreedor absolutamente desprotegida y trabajaremos más adelante justamente la idea de una inclusión financiera protegida. Es decir, y lo vamos a mostrar con los datos, cuando los trabajadores de la economía popular entran en una relación financiarizada, el acreedor tiene muchísimo más poder sobre esos trabajadores que lo que puede tener sobre la clase media o lo que puede tener sobre la clase alta. Como veíamos en la presentación anterior, efectivamente el problema de información es crucial, pero al problema de información hay que sumarle qué tasa de interés se aplica, cuáles son las lógicas para recuperar el préstamo, etcétera, etcétera, y eso también lo vamos a precisar. Y cuarto punto, que esos trabajadores se escriben en una estructura de costo regresiva. Es decir, si quieren, se podría sintetizar bajo el lema cuanto más pobre, más caro en términos relativos. Y eso tiene que ver
no solamente con acceso a productos o a sistemas de consumo, sino también con acceso al capital, como lo vamos a poder demostrar ahora. Con lo cual, esa posición en la jerarquía social que ocupan esos trabajadores que están financiarizados a través del consumo y que tienen una subjetividad política particular, los inscribe en un tipo de relación financiera que vamos a trabajar en torno a dos ejes. Uno, la relación de endeudamiento, básicamente a través del proceso de consumo. Dos, en su relación al ahorro. Las deudas de los trabajadores de la economía popular puede sintetizarse en torno a esos tres grandes números que surgen de una encuesta que realizamos en el marco del CISBA, una encuesta representativa entre trabajadores del programa Argentina Trabaja, donde, contrariamente a algunas intuiciones que consideran que los sectores populares no están financiarizados, están por fuera de la relación financiera, lo que observamos es que el 75% de la población, la encuesta representativa, están en la relación de deuda. Con lo cual eso es importante porque destruye, si quieren, la hipótesis de desfinanciarización de los sectores populares y muestra que están en una relación financiera. O sea, con lo cual, estrictamente no podríamos hablar de una exclusión del sistema financiero, sino una forma particular de estar incluido en el sector financiero que objetiva la tasa de interés. La tasa de interés promedia de las deudas contraídas por esos sectores es del 74%. Cuando digo promedio, significa que hay tasas que pueden llegar a niveles altísimos. Cuando, según las normativas vigentes del Banco Central, que rigen desde junio del año pasado, vemos que la tasa de interés está planchada en un 50% y que puede llegar como mucho a un 70% con algunas autorizaciones especiales del banco, nos confrontamos que básicamente gran parte de esa población están en una relación que es una relación de tipo usurera. Eso no es menor si uno ve que la tasa de endeudamiento sobre el ingreso es del 15%. ¿Qué significa? Que 15% del ingreso de los trabajadores va al pago de la deuda y efectivamente, como veíamos en la presentación anterior, no es que la información no es clara, que claramente lo que rige en ese mundo es lo que se llama la tasa de interés implícita. Es decir, que tenemos que hacer un cálculo para mostrar cuál es la tasa de interés que terminan pagando los trabajadores. Eso no está objetivado, no está visibilizado. Y eso implica que muchas veces la reflexión que lleva al acto de endeudamiento es una reflexión que tiene que ver sobre la idea de que si se puede pagar o no la cuota mes a mes y no cuál es el costo financiero que se paga. Y por otra parte, que eso no es menor, desde el punto de vista de la lógica, si quieren, de sistema más general, gran parte de esos endeudamientos implica la captación por el sector privado de transferencias hechas a los trabajadores a través de políticas estatales. O sea, si quieren, de alguna manera, el ciclo de circulación del capital tiene que ver con que, en particular en el caso de Argentina Trabaja, es dinero fiscal, si quieren, dinero que proviene por parte del Estado, que recaptado después por parte del sector privado mediante el trabajo de esos trabajadores. O sea, si quieren, tienen una doble lógica de circulación. Una explotación que podemos hablar de explotación financiera, es decir, que gran parte de la acumulación que produce algunos sectores financieros tiene que ver con el plus trabajo de los trabajadores, pero por otra parte es una forma en la cual circula el dinero del Estado hacia los sectores financieros concentrados que están atrás de ese sector. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera había un viejo debate en los años 60 entre Cardoso y Pepe Nun sobre los trabajadores de la economía popular, en la cual debatían saber si esos trabajadores, si los excluidos, eran ejército de reserva, que era la perspectiva de Cardoso, o masa marginal, que era la perspectiva de Pepe Nun. Y en esa discusión, es decir, si eran prescindibles o no para el capital, hoy en día podemos llegar a través de esa encuesta a decir que los trabajadores de la economía popular no son prescindibles desde el punto de vista del capital, son funcionales a una lógica de explotación particular que llamaremos explotación financiera y que por ende la forma en la cual está incorporado en la relación financiera es una relación de explotación. Segunda dimensión de la relación financiera, si quieren la relación inversa, es la relación con el ahorro. Y eso es muy importante también porque de la misma forma que está poco instalado
que los sectores populares están financiarizados y están endeudados y usan tarjeta de crédito, y tenemos una serie de datos que muestran eso, de la misma manera hay una concepción según la cual si una persona tiene ingresos bajos, entonces no tiene capacidad de ahorro. Y eso, de la misma manera, algunas evidencias empíricas, en ese caso más cualitativas, que surge de un trabajo etnográfico, dan cuenta de lo contrario. Es decir, que hay, y lo que voy a decir va a sonar un poco paradójico, hay excedente en la pobreza. Es decir, a pesar de tener niveles de ingresos bajos, hay una producción de excedente que va al ahorro. Y eso no solamente, si quieren, de alguna manera tiene que ver con el endeudamiento, en el sentido que pagar una cuota, pagar una deuda implica generar un excedente sobre su ingreso de reproducción, sino que en ese caso hemos identificado gran número de prácticas de ahorro que son lógicas de separación, separación de sí o separación para sí. No voy a entrar en el detalle, pero que se objetiva en torno a dos grandes lógicas de ahorro monetario o lógicas de ahorro no monetario. Y para tomarles un ejemplo simplemente, es muy común en cooperativas de cartoneros, entre cartoneros, que haya ahorro hecha en plástico y que en algunos momentos ese ahorro rígido, si quieren, se liquidifica, se transforma en dinero. Y eso forma parte también de una práctica financiera, en gran medida práctica todavía poco visibilizada por nuestro sistema financiero, ya que en Argentina no existen productos orientados a la captación del ahorro popular como sí existe en Brasil o Perú. Y eso básicamente sobre una discusión conceptual que, según la cual si alguien está en una situación de pobreza, supuestamente no puede tener un excedente a ahorrar. Las prácticas monetarias financieras muestran lo contrario, y eso implica otra lógica, si quieren, de exclusión financiera, que en ese caso es el no reconocimiento de un tipo de relación en el cual el trabajador en ese caso se convierte en un acreedor del sistema financiero y no en un deudor. Esas dos relaciones de deuda y de acreencia sobre el sistema financiero implica, si quieren, toda la relación paradojal que hay de los trabajadores de la economía popular con el sistema financiero, incluido bajo una lógica de explotación de un punto de vista como sujetos de crédito, son excluidos del sistema financiero como sujeto de ahorro. Y esa doble dinámica implica efectivamente que podamos pensar una serie de medidas para pensar una financiarización protegida. Es decir, el punto nuestro no es ir en contra de la idea de no es ir a favor de una desfinanciarización de los sectores populares. El punto nuestro no es criticar el hecho de que los sectores populares accedan al consumo mediante planes de financiamiento. El punto nuestro es que en esa relación deudor-acreedor debería haber mucho más protección para aquellos trabajadores que están en lo bajo de la escala de la jerarquía social. Esa relación, esa mediación entre deudor-acreedor, en primer lugar, se objetiva en torno al acceso a productos a tasa cero, que existe para clases medias o altas, el Ahora 12, por ejemplo, pero que es fundamental porque piensen que cerca de 10% de los ingresos de los sectores populares o de los sectores más vulnerables son transferidos directamente bajo tasas de interés al sector financiero. Y tercer punto, la idea según la cual es importante repensar libretas de ahorro popular, como ha existido en Argentina, donde el trabajador se convierte en un acreedor del sistema financiero. Es en esa doble dimensión de un tipo de relación de deuda más protegida y un tipo de relación al bancario más inclusiva, donde los trabajadores pueden encontrar otro espacio, otra forma de existencia dentro de esa sociedad financiarizada. Y un último punto en relación a eso, esas discusiones que pueden parecer discusiones microeconómicas sobre un sector particular de la población, define gran parte de nuestra estructura institucional en torno a las finanzas. Es decir,
Esto es el objetivador de nuestro sistema financiero, porque en gran medida, si nuestro sistema financiero funciona de esa manera, en gran medida tiene que ver con la forma en la cual está organizado nuestro sistema financiero, es decir, está atado a la trama institucional que organiza la Ley de Entidades Financieras, entonces pone en agenda una reflexión sobre la modificación de la Ley de Entidades Financieras, pero también implica pensar qué lugar tienen los sectores populares en un capitalismo financierizado para pensar un desarrollo donde efectivamente todos los sectores están representados en esa lógica de acumulación y en particular los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alexandre Roig. A continuación va a hacer uso de la palabra la doctora María José Roa. Les recordamos que es doctora en Economía y Ciencias Empresariales, docente e investigadora. Ha publicado numerosos trabajos. Actualmente es investigadora en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA. Coordina el programa de educación e inclusión financiera en los bancos centrales del CEMLA y es miembro del Comité de Investigación del International Network on Financial Education de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Doctora, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo primero de todo, desde luego, agradecer al Banco de la República de Argentina por participar en estas jornadas. Han sido maravillosos anfitriones y aparte de participar, pues me han dado la oportunidad de conocer también esta hermosísima ciudad, ¿no? Como decían al presentarme, yo formo parte del Departamento de Investigación del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, que para aquellos que no lo sepan es la asociación regional de todos los bancos centrales de América Latina y el Caribe y otros bancos centrales y organismos multilaterales, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a presentar hoy es el resultado de dos investigaciones que yo creo que dan insumos muy valiosos para que efectivamente los programas de educación e inclusión financiera sean exitosos, sea lo que significa exitoso, ¿no? Y, por supuesto, todas las opiniones e ideas expresadas aquí son responsabilidad mía y de mi grupo de investigadores, en ningún caso del CEMLA, ¿no? Entonces, muchas veces es complicado establecer puentes entre lo que hacemos los investigadores en la universidad y en la academia y lo que luego se hace en la realidad en términos políticos, ¿no? Creo que la oportunidad de estar cerca de los bancos centrales me está dando a mí esa, de alguna manera, oportunidad de establecer esos puentes y espero que sea para ustedes un insumo o se queden con alguna de las cosas que les voy a presentar si son ustedes mismos responsables o forman parte de equipos que ejecutan, diseñan, evalúan programas de educación e inclusión financiera. Me queda la tarea más difícil, son la última de la tarde, así que espero ser lo más clara, dinámica y pues adelante, ¿no? Entonces les decía, vamos a hablar en concreto de dos investigaciones. Una de ellas, algunos de ustedes seguramente la conozcan, Economía del Comportamiento, lo que se llama Behavioral Economics, y la otra es Psicología de la Personalidad en Economía, ¿no? Entonces, la primera de ellas nos va a dar insumos valiosísimos, que hace nada escuchaba a Antonino Serra. No, pues puede parecer una perogrullada cómo hay que dar la información. Para nada. Vamos a ver que los psicólogos nos dan información valiosísima sobre cómo hay que transmitir la información si realmente queremos pues, que la educación financiera cumpla su objetivo, ¿no? Y aparte de esta literatura que nos va a decir cómo realmente hay que transmitir la información en los temas y programas de educación financiera, vamos a ver qué nos dice otra literatura importantísima sobre cómo determinan las características de personalidad, es decir, el cómo somos y nuestras capacidades cognitivas, las decisiones financieras que llevamos a cabo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de investigación para aterrizar todo esto de los que les voy a hablar y finalmente las principales conclusiones y discusión, ¿no? Entonces, si cualquiera de nosotros tiene oportunidad o en los cursos que se dan de economía básica sobre las decisiones financieras, lo que todas las líneas de teoría económica están de acuerdo es que efectivamente
Hay un problema de información grave a la hora de tomar decisiones financieras. ¿Por qué? Porque el tomar decisiones financieras no es algo trivial, es algo muy complejo. Porque cualquiera de nosotros, por muy básico que sea en nuestra toma de decisiones financieras, tenemos que prever una serie de variables como puede ser cuál será mi salario, cuál va a ser la inflación, cuál va a ser el interés. Y además, en un complejo económico, en una estructura, en un contexto económico cada vez más difícil y más complejo, ¿no? Donde además cada vez somos más responsables de nuestras decisiones financieras, ¿no? Si se van a cualquier literatura tradicional de economía, lo que les va a decir es que o bien hay información completa, es decir, necesitamos tener esa información para tomar esas decisiones financieras complejas, pero hay un supuesto clarísimo de información completa, y si no lo hay, lo que hay es el supuesto de expectativas racionales, que se lo resumo aquí bien facilito. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas, y ese es un supuesto básico en gran parte de los modelos tradicionales de teoría económica, que nos dicen que las personas, que los seres humanos, adquirimos y usamos toda la información disponible sobre la variable económica, que sea ahorro, inversión, crédito, para obtener nuestra máxima satisfacción, bienestar o beneficio. Es decir, tenemos una capacidad ilimitada para procesar toda la información disponible, ¿no? Luego, este supuesto, que de primeras puede sonar escéptico, es el que se viene utilizando en la mayor parte de la teoría tradicional económica. Desde hace ya ciertos años, alguna parte de los economistas empezamos a mirar a otras ciencias, a la psicología, a la antropología, a la sociología, y aparece una nueva área en economía que es lo que se llama economía del comportamiento. ¿Qué nos dice la economía del comportamiento sobre cómo las personas realmente utilizamos la información? Pues lo que nos dice es lo siguiente: realmente nuestra capacidad no es ilimitada, no somos capaces de poder leer todo, procesar todo y en base a eso tomar una decisión sabia. No, nuestra racionalidad, nuestra capacidad cognitiva es limitada. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Todos nosotros tomamos lo que ellos llaman atajos. ¿Y qué son esos atajos? Disonancia cognitiva, muy facilito. Tendemos a buscar y adquirir aquella información que refuerza lo que yo ya creo. Y lo que me pone en conflicto, aunque la lea, la procesa, lo rechazo. Ilusión de conocimiento. Pensamos que cuanto más conocimiento tenemos, mejores decisiones tomamos. Entonces, aunque ya ni sirva que yo siga leyendo, informándome, lo sigo haciendo, porque eso me crea más confianza en que lo que voy a decidir es lo mejor. Y eso nos lleva a veces a lo que incluso se ha utilizado para explicar las crisis financieras, que luego les hablaré, los excesos de confianza individuales y colectivos. Todo va muy bien, vamos a comprar, vamos a invertir, o al revés, como pasa ahora después de la crisis, todo va muy mal, no vamos a consumir, vamos a ahorrar. Tendemos a seguir lo que llaman conformidad de grupo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tendemos a seguir lo que la mayoría hace. Y han mostrado, por ejemplo, ejemplos en bancos, en un aeropuerto, donde uno llega y ve varias filas, ¿no? Pues tenemos a ponernos en la fila más larga, sin preguntar, ¿y entonces esta para qué es? No, yo me voy a la fila más larga. Y hay multitud de ejemplos que nos dicen esto. Y esto nos lo dicen los psicólogos. Cuando tenemos que explicar o justificar nuestras decisiones, tendemos a adquirir más información. Así yo tengo que presentar mis argumentos, discutir, entonces vamos a adquirir más información. Y aquí les pongo una lista, pero podría seguir y seguir y seguir, y al final les pondré mi mail y les comparto todos los trabajos maravillosos que se llevan haciendo en psicología desde principios del siglo pasado. La información disponible parece que es la más relevante. Los eventos que son más fáciles de investigar o más recientes son los que mayor probabilidad tienen a ocurrir. Tendemos a confiar más en la información que es más atractiva visualmente, díganselo a los publicistas. Y cuando yo ya tengo un punto de partida sobre algo, se minimiza la cantidad de información que determina mi decisión final, ¿no? Si yo, es verdad, tengo que decidir, por ejemplo, en el caso que estamos hablando de productos financieros, tomar tomar... No, pues yo que ya creo, ya el vecino me dijo que estará mejor, bueno, yo voy a buscarle, pero ya voy por ahí, ¿no? Y esto es muy importante que tengan en cuenta que estos aspectos psicológicos, atajos, los llevamos a cabo para cualquier toma de decisiones, porque dense cuenta que hemos estado hablando y seguiremos hablando de la toma de decisiones financieras. Pero la toma de decisiones financieras no es un marciano
tiene que ver con nuestra toma de decisiones financieras, que estudio, no estudio, que me caso, no me caso. Al final del día somos seres humanos tomando decisiones y repetimos patrones independientemente de la actividad de la vida en la que estamos hablando. Si dudo en qué producto financiero voy a hacer y me tiro una semana, seguramente también dudo en los otros aspectos de mi vida, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se aterriza todo esto en la educación financiera. Yo llevo asistiendo a multitud de foros, leyendo multitud de artículos, libros que nos dicen, aparecen en los últimos 10 años aproximadamente, la educación financiera y el conocimiento, la falta de educación financiera y conocimiento, es lo que lleva a no ahorrar lo suficiente para el retiro, sobreinvertir en activos riesgosos o conservadores, mantener hipotecas costosas, seguir participando en el sector financiero informal, etcétera, etcétera. Es decir, malas o no saludables, como quieran llamarlas, decisiones financieras. Entonces, ¿qué pasa? En la última década han surgido toda una variedad de programas públicos, privados, la mezcla de los dos, creados para proporcionar educación financiera y económica, ¿no? Pensamos que solventando esas carencias de educación y conocimiento podemos llevar a los consumidores a llevar buenas decisiones financieras, ¿no? Varios estudios, yo pondría multitud de estudios, muestran cómo los programas han mejorado las decisiones financieras de las personas. Pero, sin embargo, una gran mayoría, los más recientes, nos muestran que no, que las decisiones financieras no han mejorado a la hora de evaluar distintos programas de educación financiera. Y vamos a ver por qué no. Porque el mensaje no es que la educación financiera no funciona, sino cómo se da la educación financiera y qué objetivos busca, ¿no? Entonces, hay dos estudios muy relevantes que nos dicen que efectivamente los programas de educación financiera han tenido un efecto moderado, minoritario, incluso a veces nulo en los cambios de comportamiento financiero. Porque de lo que se trata no es de dar más información, ya tenemos mucha información, sino la base de todo esto es cambiar los comportamientos financieros, que si yo tengo un hábito financiero no saludable, entonces se convierta en si yo tengo que empezar a ahorrar para mi vejez, porque no hay un servicio público que me lo vaya a proveer, por ejemplo, pues ¿por qué no lo estoy haciendo, no? Entonces, el efecto de los programas hasta ahora ha sido moderado y minoritario. ¿Y por qué? Porque no han tenido en cuenta estos aspectos psicológicos de la persona. Entonces se ponen a hacer un montón de cartillas, un montón de vídeos, se van a las escuelas, pero dar información. Y no se tiene en cuenta, como muy bien decía Antonino Serra, cómo hay que dar la información. ¿Y cómo hay que darla? Pues simplemente hay que tener en cuenta que los seres humanos, nuestro comportamiento, incluido el financiero, depende de aspectos psicológicos. En concreto, de esos sesgos cognitivos, que les he mostrado una lista muy breve, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen, por ejemplo? Y también, de nuevo, en consonancia con lo que decía el licenciado Serra, el proceso de toma de decisiones financieras debe ser simplificado. Eslóganes fáciles de entender. Hay ya programas en países que lo que te mandan es, en un momento puntual, un mensaje al celular. ¿No? Un eslogan fácil, no esas páginas o esas cartillas que ni uno mismo es capaz de leer, ¿no? Como decía también el licenciado Serra. Bueno, pues por suerte uno ha tenido la suerte de estudiar, tiene su doctorado en economía, que afortunado, pero yo les aseguro que es imposible para mí entender ciertos contratos o cierta información de productos financieros. Luego, eslóganes fáciles de entender. Hay que disminuir el número de opciones disponibles. Las personas no sabemos elegir cuando tenemos muchísimas opciones. A mí misma me pasa, voy a un centro comercial, yo me vuelvo loca si tengo que pensado qué me voy a comprar. Voy a comprar una falda, me vuelvo loca. Prefiero ir a una tiendita donde hay 4 opciones y ahí me simplifico, ¿no? El asesoramiento personalizado, en vez de la información aislada o educación pasiva durante un periodo limitado, es decir, los cursos que se dan de manera limitada y de forma muy pasiva no llegan a la gente. Se lo digo yo que llevo casi 20 años en la docencia y veo las caras de mis alumnos. No les llega, aprueban el examen y se va. Si estamos tratando de cambiar comportamientos, no de aprender exámenes, tengamos en cuenta que, insisto, no es una perogrullada. Los programas que no funcionan es porque no tienen en cuenta cómo las personas tomamos nuestras decisiones financieras y qué información realmente necesitamos recibir, ¿no?
Algunos ejemplos más rápidamente, porque como les digo, la lista es larguísima. Estos autores nos dicen que un exceso de información puede hacer imposible la toma de decisiones. El trabajo de Bergen y otros nos dice que hay que recibir educación financiera por varios años. Es valioso, pero siempre que no dispare los excesos de confianza. No, yo sé ya de esto, ¿verdad? Y invertir, o yo, ¿qué me vas a contar? Yo me formé en esto. Y también importantísimo, los canales que nos proporcionan información. Estos trabajos, valiosísimos y muy relevantes, nos dicen que la mayoría de los individuos no buscan ayuda de un asesor financiero, pero sí de amigos y familiares. Y no tiene que ver con la disponibilidad, que sea caro. ¿Cómo me voy a permitir yo un asesor financiero? No, demostraron que tenían asesoramiento financiero gratuito en sus empresas y se fueron amigos y familiares. Y así lo hacemos todos. Yo, como extranjera, llego a vivir, donde ya llevo 9 años, a México. Y entonces resulta que mi seguro de retiro lo llevan ciertas instituciones que lo gestionan para cuando yo me retire. Y yo decía, ¿cuál iré? Por supuesto, no me metí en las páginas de todas y leí, entonces esta... No, yo llegué a los pocos colegas que conocía en la universidad y les dije, ¿y tú dónde lo tienes? ¿No? Pues así funcionamos. Vamos a amigos y a familiares. Y como les digo, incluso estos elementos de la psicología del individuo se han utilizado para explicar parte de las crisis financieras, sobre todo la crisis financiera actual. Lo que les decía, las crisis financieras son debidas a excesos de confianza. Hay un libro maravilloso de Akerlof y Schiller, uno de ellos premio Nobel, que se llama Animal Spirit, y nos dice eso, que efectivamente esas oleadas de entusiasmo y posteriormente de pesimismo es lo que hay detrás, en parte, de esos boom y depresiones financieras, ¿no? Y esos sesgos cognitivos pueden llevar a los individuos a sobreinvertir en activos riesgosos a pesar de las señales negativas clarísimas del mercado, ¿no? Entonces está este trabajo también importante, un par de ejemplos, donde muestran que efectivamente el desastre de las hipotecas basura, la mayor parte de sus propietarios no entendieron las condiciones de los préstamos. Pero también, efectivamente, los altos ejecutivos de los grupos de inversión no sabían cuán complejos y ambiguos eran sus propios instrumentos financieros. Como decía uno de los ponentes anteriores, 12 sabían cómo funcionaban, el resto no tenían ni idea, ¿no? Entonces, importantísimo, si nosotros queremos tener programas de educación financiera que tengan como objetivo transmitir información para cambiar comportamientos, no debemos de olvidar algo muy básico, como decían, que parece una perogrullada. Somos seres humanos y no tenemos la capacidad ilimitada para que si yo voy a comprar un producto de ahorro, tengo aquí todos los productos, lo leo, me lo releo, lo vuelvo a leer, me lo estudio como si fuera para examen y entonces voy a tomar la mejor decisión financiera posible. No es así. Bien, entonces, para continuar les voy a hablar de la otra, desde mi punto de vista, valiosísima literatura, que es la que nos dice cómo efectivamente las características cognitivas y de personalidad influyen en nuestras decisiones del día a día, pero también las financieras, ¿no? Entonces, ya hay una cantidad inmensa de trabajos, y algunos de ellos valiosísimos para temas de la salud, que nos dicen la importancia de nuestras capacidades cognitivas en el logro educativo que yo tenga en la vida, en mis hábitos de salud, en criminalidad y resultados en el mercado de trabajo. Entonces, están utilizando muchísimo porque efectivamente nos dicen si una persona, por ejemplo, en México hay un problema enorme de diabetes, ¿qué podemos hacer para cambiar hábitos saludables, ¿no? Entonces, de manera muy sencilla, aunque todos tenemos una idea que es eso de la capacidad cognitiva, se suele medir con los IQ de inteligencia, no es otra cosa que la habilidad de entender ideas complejas, de adaptarse de forma efectiva al ambiente, de aprender de la experiencia, de utilizar varias formas de razonamiento para vencer los obstáculos del pensamiento y de la vida. Pues lo que nos dice es que hay una gran relación entre cuál es mi capacidad cognitiva y mis decisiones, ¿no? En concreto, los efectos son importantes, muy bien documentados, como les digo, por sociólogos y además muy bien entendidos y se están tomando como base en programas que buscan éxito educativo, laboral, reducción de la criminalidad y también hábitos saludables.
Más reciente, ¿qué es lo que se ha demostrado? Que efectivamente también las capacidades cognitivas tienen un efecto importantísimo en los comportamientos financieros. En varios trabajos lo que se ha mostrado es que mayor capacidad cognitiva, mayor participación en el mercado de acciones, mayor diversificación de portfolio, menor riesgo y mayores ganancias, es decir, mayor sofisticación financiera y menores errores financieros, ¿no? Especialmente ligados a altos niveles de conocimiento, de inteligencia. En un trabajo aún más reciente y muy valioso nos dice: hay un efecto positivo efectivamente de las capacidades cognitivas en la participación en mercados financieros, manejo de crédito e inversiones financieras. Y aquí viene lo interesante. Si las capacidades cognitivas son capaces de determinar nuestro comportamiento financiero y queremos cambiar comportamientos financieros, ¿qué hacemos para afectar a nuestras capacidades cognitivas? ¿No? Y ahí pues hay una, entre comillas, buena y mala noticia. ¿Se pueden cambiar? Sí, pero a edades muy tempranas. Nuestras capacidades cognitivas se establecen en los 8 primeros años de edad. Por eso la importancia en uno de los paneles de hoy. Y por eso la importancia de lo que se firmaba esta mañana. Hay que dar educación financiera desde la edad más temprana, porque se asientan en los 8 primeros años de vida, ¿no? Entonces, en un programa que llevaron a cabo estos investigadores, vieron cómo las capacidades cognitivas sí fueron mejoradas por educación matemática y literatura, por ejemplo, ¿no? Pero no por educación financiera. De nuevo, qué mal la educación financiera, ¿cómo se dio esa educación financiera? Por último, y dando un paso más, resulta que las capacidades cognitivas determinan nuestras decisiones, todas, pero en concreto, que es lo que nos ocupa, las financieras. Empiezan a surgir toda una serie de trabajos también muy recientes que nos dicen, es que no solo nuestra capacidad cognitiva, sino cómo somos, nuestras características de personalidad, también determinan nuestros comportamientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que efectivamente, no solo las cognitivas, las de personalidad, también determinan nuestros comportamientos. ¿Y qué son las características de personalidad? Patrones relativamente duraderos de pensamientos, sentimientos, comportamientos que reflejan la tendencia a responder de cierta forma bajo ciertas circunstancias, es decir, cómo somos. Los psicólogos han establecido una taxonomía bastante aceptada, de hecho el resto nos dicen que otras características de los humanos se podrían enclavar en esta y nos dicen que es lo que denominan las Big Five o 5 grandes. 5 grandes características de personalidad y el resto se englaban en estas. Cuán abiertos somos a nuevas experiencias, cuán responsables somos, cuán extravertidos, cuán amables, cuán estables emocionalmente, ¿no? Entonces, lo que nos dicen es que efectivamente esto está relacionado en cómo somos. Y de nuevo, citando al ponente anterior, no es una perogrullada, como dicen en México, no estamos inventando el hilo negro, pero se nos ha olvidado, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que nos dicen es que aquí está la buena noticia. Las características cognitivas son más difíciles de cambiar a edades adultas, sí a edades tempranas. Pero las de personalidad son más maleables, son más fáciles de cambiar, ¿no? Y la evidencia de la fuente de cambio pues puede ser desde biológica, desde el proceso de sociabilización, intervenciones educativas, formales y de familia, ¿no? Ahí es donde podemos hacer que las personas sean más de una manera que de otra. ¿Qué es lo que se ha trabajado hasta ahora? Porque esto es muy reciente. Que la apertura a nuevas experiencias, el ser responsable y el ser una persona con autocontrol afecta de forma muy positiva al efecto en el comportamiento crediticio, ¿no? En concreto, y con esto voy a cerrar, ¿cómo se aterriza esto? Bueno, pues uno lo que hace es que ya hay trabajos en psicología, en sociología, encuestas que te miden estas características, y eso es lo que nosotros hicimos. Nosotros trabajamos con distintas instituciones financieras. En este caso nos fuimos a una institución que da créditos personales, microcréditos personales, en México, pero tiene sede en Inglaterra y en muchísimos otros países, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué determina el nivel de repago del crédito y cuánto se endeudan los clientes de esta institución? Providence se llama. Lo interesante es que la empresa nos dio, anónimamente por supuesto, toda la información de repago y endeudamiento de sus clientes. Y nosotros lo que hicimos es aplicar una encuesta muy facilita para medir características personales, capacidades cognitivas,
preferencias temporales y de riesgo y ciertas variables sociodemográficas. 16 preguntas, facilito, y de nuevo, volviendo a lo que decíamos antes, 16 preguntas muy probadas, muy evaluadas, porque te das cuenta de que uno piensa, pues esto cómo no lo van a saber responder, está mal redactado, etcétera, etcétera, ¿no? Como característica de personalidad, lo que elegimos es perseverancia y pasión por los objetivos de largo plazo, lo que en inglés se denomina grit. ¿Y cómo medimos eso? Porque yo les puedo contar aquí muchas historias y dirán, pero ¿cómo luego miden esto? De nuevo, no lo inventamos nosotros, ya está hecho. Por ejemplo, ¿cómo se mide perseverancia y pasión por los objetivos de largo plazo? Pues a través de estas 8 preguntas. Los proyectos o ideas nuevas me distraen de proyectos o ideas que tenía antes, los obstáculos no me desaniman, estuve concentrado en una idea o proyecto por un corto tiempo, pero después perdí interés, trabajo duro. Me resulta difícil mantener mi atención en proyectos que duran más allá de algunos meses en terminar. Termino cualquier cosa que comienzo. Y lo que le preguntábamos es ¿cuán de acuerdo o cuánto se identifica usted con esto o no? ¿Me identifico mucho, poco, nada o muchísimo? Cualquiera de nosotros podríamos contestar y veríamos cuán perseverantes somos con nuestros objetivos a largo plazo y entusiasmados. ¿Qué es lo que obtuvimos? Los resultados ponen de relevancia el papel de las características personales y las preferencias temporales. Las personas con mayores niveles de perseverancia y pasión por los objetivos de largo plazo son, o los clientes de Provident en este caso, más proclives a no incurrir en impagos. Los individuos que valoran más el presente desean deshacerse de sus deudas a tiempo. Mayor es la preferencia hacia el futuro, menor es el nivel de endeudamiento, ¿no? Bien, entonces, para terminar, simplemente, como insumo, que espero que les haya quedado claro, existen importantísimos aspectos psicológicos y de personalidad de las personas que determinan nuestro comportamiento. Yo luego añadiría financiero, porque de nuevo, las decisiones financieras, hay una connotación horrible en nuestra sociedad, da igual donde uno esté, a hablar de finanzas. Parece que es malo, no se habla ni de dinero en muchas parejas, no, le voy a decir lo que gano, o los amigos, no. El dinero forma parte del día a día desde que la humanidad existe, que antes era café, que antes eran ovejas, ¿qué más da? Es un medio de intercambio. Entonces, como cualquier otra situación en nuestra vida, nos hemos visto obligados a tomar decisiones financieras que determinan nuestro comportamiento financiero, y eso depende de cómo somos los seres humanos. Hay que tener en cuenta esos sesgos cognitivos que les he enumerado a la hora de transmitir información, si queremos cambiar comportamientos, no dar información por dar. Y de nuevo, las características cognitivas y de personalidad son importantísimos a la hora de ver cómo somos y cómo tomamos nuestras decisiones financieras. Por eso creo que de estas literaturas y de otras son importantes tomar los insumos para que esos programas de inclusión o de educación pues sean exitosos, sea lo que significa, ¿no? Porque eso es otro tema que podemos hablar tanto en economías desarrolladas como en desarrollo, ¿no? Entonces, aquí les resumo: mayor éxito de programas individuales y personalizados versus grupos. Hay que dar a las personas la experiencia ganar experiencia, ¿no? Poner en práctica. Todos cuando acabamos los estudios, los que hemos tenido la suerte de poder estudiar, dices, yo salí de la universidad, no, y luego lo aprendí. Yo aprendí realmente economía dando clase, se lo aseguro. De la universidad salí con muy buenas técnicas matemáticas, pero poco más. No deben ser los programas excesivamente ambiciosos. Yo cuando voy a los foros, y vamos a abrir no sé cuántas y tal, no hay que ser ambiciosos. De nuevo, estamos cambiando comportamientos. Mi comportamiento probablemente no viene de que yo tenga un doctorado en economía, sino que en mi situación, por ejemplo, soy nieta de una guerra civil. Y entonces, por eso soy austera, ahorro y tomo buenas decisiones. No porque haya estudiado un doctorado en economía que me enseñó a tomar buenas decisiones financieras. Luego, ojo, no pueden ser ambiciosos. Los comportamientos ya están muy establecidos. La educación debe ser continua, con apoyo y motivación, y en edades tempranas. Por eso yo alabo esos cursos. Pero claro, tampoco hay que decir pobres entonces los adultos y ancianos, no. Pero hay que tener en cuenta todos estos elementos que les he contado y otros más si se quiere sembrar una semilla en ellos. Edad adulta, lo que les acabo de decir, y por supuesto en mi caso no creo que no cabe ninguna duda, aunque no lo he mencionado, esto debe de ir acompañado con políticas de protección al consumidor y regulaciones para crear confianza. Si no tenemos confianza, pues nada. Muy bien, pues muchísimas gracias, ha sido un placer de nuevo y ahí tienen mis datos por cualquier cosa. Gracias. Muchísimas gracias.
Doctora María José Roa, tenemos algunos minutos para algunas preguntas. Si desean, ambos especialistas han sido muy claros, muy concisos, han traído muy buen material de apoyo. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Sí? ¿Cómo no? Varias lógicas del ahorro identificado en un estudio etnográfico. O sea, ahí no, a diferencia de la encuesta sobre crédito, que es una encuesta más cuantitativa, eso es un trabajo cualitativo, hecho sobre trabajo etnográfico en 3 barrios de provincia de Buenos Aires y capital. Y lo que surge justamente son distintas lógicas, distintas vinculaciones con el ahorro. Uno que tiene que ver, si quieren, con ahorrar para comprar algo, que eso es una de las formas de las prácticas. Otro que tiene que ver con el ahorro como forma de reaseguro, y eso es muy común, por ejemplo, entre las cooperativas cartoneras cuando guardan plásticos, tiene que ver con poder prevalecerse frente a un riesgo imprevisto. Y algún ahorro que tiene que ver con una producción más regular, un excedente, es decir, ya no con una finalidad particular, sino como una práctica regular. Lo sorprendente que en general, con lo cual el ahorro no es lo que queda al final de un proceso, sino que justamente lo que da cuenta del trabajo es que hay un proceso voluntario de separación de las cosas. De la misma forma que uno puede poner una plata en una caja de ahorro porque sabe que si no está en la caja de ahorro se lo va a gastar, de la misma forma hay maneras de separar, y ahí hay técnicas para separar y por ende para ahorrar. Y justamente uno de los puntos, me parece que también objetivo en la posición de una jerarquía social, es que ahorrar en los sectores populares es mucho más difícil que en la clase media o altas. Nosotros podemos hacer un clic en un home banking para pasar a una caja de ahorro, ahí hay que desarrollar estrategias. Por ejemplo, una de las estrategias, tengo 1000 ejemplos, pero una estrategia es olvidar dónde uno ha guardado el dinero. Entonces, muchas entrevistas aparecían esa cuestión de yo guardo la plata tan bien que no sé dónde la tengo y siempre que el momento que la necesito la tengo que buscar, ¿no? O sea, técnicas de escondite y el olvido como seguridad contra sí mismo, porque esa es la lógica del ahorro, de alguna manera, es proteger el dinero de sí mismo. Pero una vez más, ahí volvemos a la misma lógica, si sectores no tienen acceso a ese tipo de productos, el esfuerzo que requiere una práctica cotidiana es mucho mayor que para otros sectores sociales, ¿no? Entonces, en sentido, el ahorro en ese sentido no es un residuo, el excedente no es necesariamente un residuo, es algo que voluntariamente se produce. Esa es tu pregunta. Tenemos otra pregunta para el doctor Roig. ¿Podría explicar o ampliar el tema de la subjetividad política particular? Por favor. Podría ampliarlo, me tomaría toda la tarde, pero hay un libro de un filósofo que se llama Rancière, que se llama La noche de los proletarios, no sé si lo conocen. Rancière hace una encuesta preguntando a los obreros qué hacen a la noche, y en ese libro da cuenta que a la noche los obreros escriben poesías, cantan, ¿no? Hablan de política, se organizan políticamente. Entonces hay un tipo de disponibilidad, si quieren, de energía que dentro de la clase obrera estuvo históricamente siempre y está en el fundamento de gran parte de las prácticas que hemos podido observar, por lo menos en la noche de los proletarios. Nosotros, jugando con todo el respeto y la distancia, digamos, jugando a ser Rancière, hicimos las mismas preguntas, digamos, ¿qué hacen a la noche? Y cuando a la noche te dicen que estoy encuentada, es decir, es otro tipo de subjetividad, es decir, que la preocupación ya no es qué se hace con ese tiempo, sino que todo el tiempo está subsumido a la lógica financiera. Y ahí es donde entrar en una relación de deuda implica, ¿no?, que las 24 horas están ordenadas a esa lógica. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque la lógica financiera siempre es una lógica que implica un compromiso sobre el futuro, que eso es muy distinto a la relación industrial. En la relación industrial, la subjetividad política del obrero
es una subjetividad que tiene que ver con que de alguna manera uno siempre es acreedor porque el salario nunca compensa lo que se gastó en el proceso productivo. En cambio, la relación financiera implica estar siempre corriendo atrás de una falta hacia otro. Y eso moviliza, digamos, toda la energía política, y eso, los trabajos, por ejemplo, de Mauricio Lazarato, que se llama La fábrica del hombre endeudado, dan cuenta de ese tipo de modificación de subjetividad política, su orientación al futuro y movilización del conjunto del tiempo disponible para la relación financiera, serían las dos grandes variables. Muy bien, agradecemos especialmente la presentación de los doctores María José Roa y Alexandre Roig. Muchísimas gracias por haber participado en este panel. E inmediatamente los podemos despedir con un aplauso. Vamos a dar lugar...